¿Algún comentario de la prueba? Sí, mucho. Agradecer a los que se sacaron de 5 hacia abajo. ¿Por qué? Me dirán ustedes, porque son los que estudian. El resto se consiguió preguntas o pruebas y se nota. ¿Ya? Se nota porque habían preguntas que son un poco complicadas, igual las contestaron. Entonces, como dice el humorista por ahí, sospechosa situación, vamos a decir. ¿Ya? Bueno, ¿alguna lección para mí? Sí. No repetiré más preguntas antiguas, voy a empezar a hacer preguntas nuevas. Pues difícil que se hayan conseguido la prueba, pero sí pruebas de años anteriores donde estaban todas las preguntas que han sido probadas y por lo mismo se selecciona. Ok, empecemos entonces la clase que es bastante larga. Que habla o empezamos ahora con pesticidas, ¿ya? Pero dentro de los pesticidas, como vamos a ver más adelante, hay muchos componentes que son bastante tóxicos para nuestras mascotas principalmente. ¿Cómo define la FAO pesticida? Es cualquier sustancia o mezcla de sustancias que están destinadas a prevenir, destruir o controlar las plagas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas plagas son vectores de enfermedades, especies no deseadas, tanto de plantas como animales, y que se pueden administrar a los animales para combatir sus plagas, como son los insectos, los ácaros, entre otros. Entonces, plaga es un conjunto de organismos e individuos que están aislados y que pueden causar daño, molestias o deterioro del bienestar humano. Entonces, la presencia de cualquier plaga se considera riesgo para la salud, la higiene y el confort de las personas. Y por eso es que hay que atacarlas o eliminarlas. La clasificación de los pesticidas en general. Los plaguicidas se pueden agrupar de diferentes maneras, como son el destino, la plaga que controlan, y ahí están los rodenticidas, por ejemplo, el grado de toxicidad, el modo de acción, o la forma en que van a controlar esas plagas, la estrategia del uso, la época de aplicación, o el tipo de formulación que estas tienen. ¿Okay? Entonces tienen una clasificación según el destino, es decir, el organismo o la plaga que controla. Y aquí vamos a encontrar insecticidas, el organismo que controla, insectos, acaricidas, ácaros o arañas, y así varias más, como herbicidas, fungicidas, rodenticidas, molusquicidas, entre otros. Y aquí está la clasificación toxicológica, que depende, ¿no es cierto?, de el grado de intoxicación que pueda causar o la potencia tóxica que pueda tener el producto. Y entonces están los colores que ustedes ya conocen, desde el rojo muy intenso, rojo un poco más oscuro, el amarillo, el azul y el verde. Los verdes son aquellos que se consideran poco tóxicos o nada de tóxico. Y aquí tienen entonces el envase con su etiqueta o su rotulado amarillo, por lo tanto el Flexstream sería moderadamente peligroso. En cambio el dato ya tiene coloración roja, por lo tanto es 1A o 1B, que son muy peligrosos. Aquí hay una serie de normativas internacionales que rigen a estos plaguicidas, como son el Códex Alimentarios, que
se refiere a alimentos, el protocolo de Montreal, que regula todo lo que es y que tiene que ver con la capa de ozono, el convenio de Basilea, con movimientos transfronterizos, el convenio de Rotterdam, que tiene que ver con el comercio internacional, y el convenio de Estocolmo, que tiene que ver con los contaminantes orgánicos que son persistentes en el ambiente y por lo tanto contaminantes ambientales. La normativa internacional, Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, de la OMS y de la FAO, que indica la reducción de riesgos que están asociados a los plaguicidas, la protección de la salud humana y el medio ambiente, el apoyo al desarrollo agrícola sostenible, y lo principal es minimizar el uso de pesticidas. Los marcos de referencia, la verdad es que son de carácter voluntario para los países, y la tendencia es a la prohibición progresiva de aquellos que son altamente peligrosos, es decir, toxicidad 1A, 1B, lo rojo que veíamos en la imagen anterior. En la normativa chilena que nos vamos a encontrar, Ministerio de Agricultura, el SAC, que regula y restringe, ¿no es cierto?, los plaguicidas de uso agrícola, el Ministerio de Salud, por medio del ICCP, que regula todo el uso sanitario doméstico de los plaguicidas, y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que tiene que ver con el reglamento de transporte de cargas peligrosas, como algunos de los plaguicidas lo son. ¿Ok? Y ahí tienen, si quieren meterse en este tipo de normativa, algunos links donde los pueden encontrar y ampliar su conocimiento. ¿Qué es lo que veremos hoy día? Aquí están todos los grupos de plaguicidas, rodenticidas, mosquicidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, que son los que iremos conociendo de ahora en adelante. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar hoy día? Rodenticidas. Y rodenticidas vamos a encontrar no anticoagulantes y anticoagulantes, principalmente. Entonces, rodenticidas en general son los roedores los que causan daño en distintos niveles, sanitario, económico, daños a la agricultura, en las construcciones e instalaciones eléctricas que las destruyen, y los métodos que se tienen de control son los físicos, que son trampas, pegamentos, los biológicos, parásitos o predadores, que muchas veces se utilizan para eliminar ratones, y los químicos, que es lo más utilizado porque es lo que tiene más bajo costo, que son repelentes, químicos esterilizantes y los rodenticidas que aparecen en este estado. Entonces, los roedores comensales con los cuales más nos vamos a encontrar en nuestro país están el guarén o pericote, y ahí está su imagen, la rata de tejado o ratus ratus, que es esa, son todos muy parecidos, el ratón de cola larga, que ustedes saben que transmite, ¿no es cierto?, el virus del anta, y la laucha o músculo, que es la que normalmente se van a encontrar en casas y departamentos, los más comunes en el fondo. Rodenticida, su uso posee riesgos específicos, ya sea por un envenenamiento accidental o no. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las toxicidades son muy similares, tanto para los roedores como para las especies domésticas, ¿ya? Dentro de las cuales están nuestras mascotas e incluso el humano. El riesgo de consumo accidental es parte inherente a la colocación, ¿no es cierto?, de carnadas para los roedores,
que a veces son ingeridas por nuestros animales. Y debido a la resistencia de estos roedores al uso de rodenticidas, se han desarrollado y se siguen desarrollando nuevos rodenticidas que tienen un potencial tóxico mucho más alto que los antiguos o los más comunes. Entonces, ¿cómo elegir un rodenticida adecuado? Va a depender de distintos factores, como la susceptibilidad de la especie objetivo, de qué se trata, la aceptabilidad por esa especie y el método de aplicación que se utilice o que se pueda utilizar. También tiene que ver con la inocuidad frente a la ingestión del humano y de otros animales como las mascotas. La estabilidad que tenga el tóxico y su efecto residual. La capacidad y competencia del personal que lo aplica. No cualquier persona puede trabajar con este tipo de elementos que son tóxicos para el humano y para nuestras mascotas. Entonces, entrando ya en lo que son los rodenticidas que por lo menos tenemos que conocer, decíamos inicialmente que había dos grandes grupos, que son los no anticoagulantes, donde está zinc, fósforo, antú, entre otros. Los más frecuentes son el talio y la estricnina, en nuestro país por lo menos. Y dentro de los anticoagulantes, los derivados de la cumarina y los derivados de la indandiona, que son de menor uso, pero son mucho más potentes. Dentro de los derivados de la cumarina se destaca la warfarina y el propifacum, que son los que habitualmente se utilizan porque están en el comercio, en el supermercado, y tienen un costo bajo. En cambio, dentro de los derivados de la indandiona está la clorfacinona, que es, diría yo, un poco más cara y por lo tanto no se utiliza tanto en el común de los ciudadanos. Aquí tiene una tabla donde aparece el tóxico, la reseña, la fisiopatología y el cuadro clínico que produce. No nos vamos a detener mucho, pero sí después lo tendrán que saber. Pero vamos a dar un ejemplo como es el antú, que es de los más conocidos que aparecen acá, que se usa como cebo para ratas y se utiliza como alimento para las ratas, obviamente. Produce irritación en el gastrointestinal y aumento de la permeabilidad vascular. Los cuadros que produce son bastante inespecíficos y van a depender de la especie afectada, por lo tanto los kilos que ella pueda pesar y de los factores que ya hemos visto en clases anteriores que afectan al individuo propiamente tal. Entonces, veamos algunos ejemplos, con lo cual vamos un poco a conocer cuál es la acción que tienen y cuáles son los síntomas clínicos que tenemos que tener presente. El talio, ¿ya? La presentación que tiene es en forma de acetato de talio y sulfato de talio. Obviamente que les voy a hablar de los más comunes que están en circulación en nuestro país, ¿ya? Este es se podría considerar un metal pesado que se usa en la manufactura de joyas de fantasía y lentes ópticos. Es un plaguicida, rodenticida e insecticida, pero su uso en nuestro país está prohibido desde el año 72, milenio pasado. Sin embargo, se usa igual, ¿ok? Se vende en el mercado negro, de bajo costo y es bastante eficiente como rodenticida. La toxicidad que tiene nuestras especies en el perro, 18,5, la dosis letal 50,
18,5 miligramos por kilo de peso del individuo, del perro en este caso. Y en el gato 10 a 15 miligramos por kilo, ¿sí? Acá están las otras especies que son más de uso rural, o sea, no son de ciudad y por lo tanto tienen menor importancia porque el talio se usa más en la periferia de las grandes ciudades, por el costo principalmente y por lo fácil de adquirir. ¿Okay? ¿Cuál es la toxicocinética? Es decir, absorción, distribución en el individuo que lo consume. El talio es hidrosoluble, pero produce vapores tóxicos, a pesar de que no tiene olor ni sabor, y por lo tanto puede ser consumido por cualquier especie. Entonces ingresa por la vía digestiva, por la respiratoria y también por la piel. La máxima sanguínea la alcanza a las 2 a 4 horas de ingerido, de contactado u otro. Afecta principalmente a perros. Se acumula en muchos tejidos, principalmente hígado, riñón, cerebro, músculo, folículo piloso y pelo, además de hueso, médula adrenal, glándulas salivales y mamarias. En relación al metabolismo y la excreción, su vida media es de 8 a 30 días, circulante. Es un elemento que no se metaboliza, por eso permanece tanto tiempo en circulación y sus principales vías de excreción son orina y heces. Puede haber incluso reabsorción intestinal, especialmente desde el colon, con lo cual disminuye aún más su eliminación. También se puede excretar por saliva, leche, sudor y lágrimas. Actúa entonces su principal acción como citotóxico. Ingresa a la célula, se intercambia con potasio y por lo tanto tiene gran distribución en distintos tejidos. Eso es lo que hace en el fondo, reemplaza al potasio. Y por lo tanto altera el metabolismo celular. Altera principalmente la mitocondria, interfiriendo entonces la producción de energía. Es decir, interrumpe la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa. Por si no se recuerdan, ahí aparece que están todas conectadas con la producción de ATP o fosfato de alta energía. Interacciona entonces con los grupos sulfidrilo, induciendo el estrés oxidativo. ¿Okay? Su mecanismo de acción interactúa con la riboflavina, vitamina B2, y con los cofactores de esta, y entonces simula un cuadro de eficiencia de esta vitamina, la B2, que es muy importante. Interfiere con la síntesis y la utilización de la cistina en el folículo piloso y con ello impide la queratinización del pelo y genera alopecia, que es lo que se puede ver en el humano con esos pelones y en nuestros animales con esas pérdidas de pelo en cualquier parte del organismo. ¿Cuál es la signología clínica? Debido a su extensión tisular, porque actúa en cualquier célula, ataca principalmente la mayoría de los sistemas corporales con distintos grados de severidad. Esto va a producir una gran variedad de signos clínicos, los cuales son dosis dependientes. Entonces, muchos de los signos clínicos producidos inicialmente, sobre todo, son inespecíficos. Y esto dificulta el diagnóstico que se puede hacer sobre la intoxicación con este producto. ¿Cómo evoluciona? Tiene 3 tipos de cuadros clínicos.
intoxicación aguda, intoxicación subacuda y la intoxicación crónica, que son las que vamos a ver ahora. La aguda, intoxicación aguda, se inicia la signología entre las 2 a 4 horas post ingesta y principalmente son gastrointestinales severas, como diarrea hemorrágica, anorexia, emesis, dolor abdominal, disnea, taquicardia, depresión e injuria renal. Y en algunas ocasiones, dependiendo de la dosis, aparecen también parálisis motora, encefalopatía e hiperestesia. Y la muerte de estos individuos se produce entre el 3º al 6º día. Si es que no hay tratamiento, como les digo, lo más difícil es darse cuenta de que es una intoxicación brutal. ¿Okay? La intoxicación subaguda, en cambio, el inicio de los signos está 3 a 7 días post ingesta. Entonces hay alteraciones gastrointestinales y motoras que son bastante moderadas. Entre el 4º al 7º día aparecen eritema, pústulas de piel, alopecia en todo el cuerpo y conjuntivitis, ojos secos y descargas mucopurulentas. Entonces, clínicamente, si uno no tiene la anamnesis correcta, puede empezar a tratar una alteración gastrointestinal, una alteración neurológica, una alteración de la piel como una dermatitis o una conjuntivitis. Entonces, no hay cómo unir toda la sintomatología. A partir de la segunda semana en esta presentación, la subaguda, se puede producir aumento de presión, taquicardia, injuria renal, hiperestesia plantar y dolores musculares. Todo esto nos va a llevar a pensar, si es que no hay anamnesis de por medio, con una enfermedad infecciosa. Y la muerte se puede producir principalmente por 3 causas en este tipo de presentación: paro respiratorio, paro cardíaco o shock por desequilibrio electrolítico. Profesor, ¿Sí? ¿qué es la hiperestesia plantar? ¿Qué, perdón? ¿Qué es la hiperestesia plantar? Hiperestesia plantar. Sencillamente el animal no puede pisar, ¿ya? Entonces anda como pisando huevos, ¿sí? Trata de no apoyar toda la planta. Gracias. No hay problema. La intoxicación crónica, el inicio de los signos al 7º día post ingesta, ¿ya? Aquí hay alopecia, sequedad y descamación de la piel. Alopecia puede ser total, y lo vamos a ver después cuando veamos este video antiguo, pero de un animal que llegó a esta facultad. Y además presenta úlceras corneales. ¿Ya? ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico entonces? La anamnesis es lo más importante. Lo que diga el dueño o el tutor o la persona que está a cargo de ese niño. Los signos clínicos, ya lo dijimos desde un inicio, que son bastante poco específicos, ¿ya? Pero ayuda de alguna manera a darse cuenta. La radiografía abdominal, por la radiopacidad que se produce en algunos órganos, tórax, abdomen principalmente, y la detección del talio en pelo y orina, que son las pruebas de análisis de detección de metales que ya lo hemos visto en alguna clase. Hallazgos de laboratorio, nada específico. En sangre pueden ver eosinopenia, neutropenia, leucocitosis, linfopenia. Lo que más llama la atención es el aumento del NUS y el aumento de enzimas hepáticas, pero eso puede ser producido
por cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Okay? Y en orina, poliuria, bilirrubinuria, proteinuria y lo demás, cilindruria, glucosuria, eritrocito, leucocito y células epiteliales. Perfectamente un análisis de orina de este tipo se puede confundir con una enfermedad metabólica, como es, o endocrina, si quieren, como es el, hola, ¿se acuerdan? Diabetes mellitus, ¿sí? Entonces no, a nivel de laboratorio no es muy específico. Las lesiones que pueden encontrar: gastroenteritis hemorrágica, hipertrofia cardíaca, hemorragia subendocárdica, necrosis hepática, congestión y hemorragia de riñón y vaso, edema pulmonar, nefrosis, eritema cutáneo, dermatitis, alopecia, hiperkeratosis y úlceras esofágicas. Nada que les indique que es un tóxico y qué tipo de tóxico estamos encontrando. Los hallazgos histopatológicos: necrosis cardíaca, de riñones, de hígado y de músculo esquelético, y en piel, hiperkeratosis, hiperemia y alinización. Y en sistema nervioso, desmielinización y manguitos perivasculares. Tampoco es muy específico. ¿Con qué tenemos que diferenciarlo? Muy importante: distemper, intoxicación con otros metales pesados, alteraciones cutáneas, como las dermatitis, por ejemplo, hepatitis y afecciones gastrointestinales. ¿Qué tratamiento podemos hacer cuando ya estamos seguros o tenemos la seguridad, ¿no es cierto?, de que es tario lo que ha ingerido ese animal? Descontaminación gastrointestinal con adsorbentes, pero esto tiene que ser inicialmente, al principio, de las 2 horas, ya de la 3.ª hora adelante es poco lo que se puede hacer. Carbón activado, azul de Prusia. Soluciones de glucosa y electrolitos como la furosemida, para tratar de que se elimine más rápido. Las terapias de quelación con difeniltiocarbazona. Y la competencia, que es lo que más se utiliza, el cloruro de potasio, que es lo que hace: moviliza al talio y acorta la permanencia en los tejidos. En resumen, el talio es efectivo como rodenticida, pero tiene muchos inconvenientes. Está prohibido actualmente. Es importante porque se usa ilegalmente por bajo costo, fácil de adquirir, entre otros, y además porque es un efectivo rodenticida. La intoxicación con sintomatología que es muy inespecífica permite que el diagnóstico no sea muy certero. El signo más característico en el hombre y en los animales es la alopecia en combinación con gastroenteritis y neuropatía periférica. La terapia que más se usa: azul de Prusia con cloruro de potasio. ¿Sí? Consulta, si a mí llega un paciente con intoxicado con talio, yo tengo que reportar que, porque es ilegal, ¿tengo el deber de reportarlo o no? Uno debiera tener el deber de reportarlo, pero con todo lo que hay a nivel humano, es poco lo que vas a conseguir. O sea, se debería, pero te diría que a que te tomen en cuenta es un poco difícil, a menos que sea intoxicación en un humano, porque hay otros cuantos. Pero como son perros o gatos, no es mucho lo que se hace.
pero sí se debería reportar o al menos notificar, y se hace en la PDI, en la PIDEMA, que se encarga de todo lo que es maltrato animal, entre otras cosas, y todo lo que es forense. ¿Ok? La neuropatía periférica significa que vas a tener alteraciones a nivel nervioso en lo que es principalmente extremidades. ¿Por qué? Porque a ese nivel está la motoneurona inferior, ¿ya? Es decir, ataca más bien a la periferia del sistema nervioso que el sistema nervioso central, inicialmente, porque después ya afecta todo el sistema nervioso. ¿Ya? Ya, veamos si conseguimos ver esto y que se escuche. Este es un animal que llegó acá a la facultad hace mucho tiempo, pero que yo lo sigo utilizando porque no existen en ninguna... En ninguna red social existen este tipo de... Entonces, un perro que es de acá, el sector periférico, en que ustedes lo que ven ahí es alopecia, ¿verdad? Y que tiene algunas características. ¿Cuáles son ellas? Lo vamos a ver un poco después. Pero además de esa alopecia, que ahora sí la están viendo, presenta erosiones a nivel de los dedos, que ahí tratan de mostrar, pero no se ve mucho, y en el cuello. ¿Ya? Alteraciones de tipo dermatológico, si quieren. Y si se fijan, es una de las características la que van a demostrar ahora. Al perro no le duele, pero se desprende toda su piel sin mayores problemas. Y por eso es que aparece la alopecia. Hay una pérdida de continuidad entre la parte más pegada a la piel, que tiene el folículo piloso, y por eso el pelo se desprende con tal facilidad. Y si yo les pregunto en cuál de las tres presentaciones existía este tipo de problema, ¿se acordarán? Más marcado, obviamente. No. Revísenlo, porque si yo se los digo, ya, y se les va a olvidar mañana. ¿Ok? ¿Preguntas del talio? No. La intoxicación por estricnina. Estamos viendo robenticidas no anticoagulantes. ¿Ok? Para después ver los anticoagulantes, que ya hemos visto algunas cosas. La estricnina es un alcaloide que se obtiene de un árbol y que se usa como nux vomica en algunas pastillitas de homeopatía. Es estimulante del sistema nervioso, pero además catártico. Entonces se usa o es controlador de poblaciones de animales silvestres, ¿ya? Y adulterante en algunas drogas. Es decir, a las drogas como la cocaína, todo lo que es polvo, le agregan a veces estricnina. ¿Cuál es la toxicidad? En el canino y en el felino, fíjense, 0,5 a 1,2 miligramos por kilo de peso. ¿Ya?
y en las ratas 2,2 a 14 miligramos por kilo de peso. Es decir, es más tóxico para nuestras mascotas, caninos y felinos, que para las ratas. Y también para los cerdos. Los cerdos con baja cantidad, 0,5 o 1 miligramo por kilo, se intoxican ferozmente. La toxicocinética, absorción y distribución, recuerden eso. Es rápidamente absorbido a nivel gastrointestinal y la velocidad de absorción va a depender de la cantidad, del estado físico y del estado químico de la estricnina como tal, ¿ya? Del tóxico entonces. Y de la especie va a depender del estado fisiológico y de factores individuales o propios de esa especie. Tiene poca unión a proteína, mayor fracción del tóxico está libre y activo, ¿ya? Eso tiene repercusiones entonces. Se metaboliza en el hígado por enzimas microsomales, por oxidación, se distribuyen ampliamente en todo el organismo, se concentra en la sangre, en el hígado y en el riñón. Y se elimina con bastante rapidez por orina y por saliva y no se transforma. Es decir, lo que no está transformado se elimina. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene la estricnina? ¿Se acuerdan de la corteza motora, ¿no es cierto? De la motoneurona superior y la motoneurona inferior, ¿verdad? Fisiopatología, semestre pasado. Ok. Recuerden que la motoneurona superior viaja desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, donde va a contactar con la motoneurona inferior a nivel de las extremidades principalmente. Entonces, la unidad motora o el conjunto de fibras musculares inervadas por una misma motoneurona espinal son las que afectan principalmente la estricnina. Entonces, el mecanismo de acción, la glicina, que es un neurotransmisor inhibitorio, la estricnina la bloquea. ¿Ya? Es decir, se bloquea la acción inhibitoria de la glicina. ¿Ok? Si se fijan en este esquema que hay acá, está el transportador de glicina, que es el verdecito, el receptor de glicina, que es ese coloradito que está abajo, la vesícula sináptica, ¿verdad? Que es eso, que está ahí, donde está la glicina, y el transportador de glicina con... ¿Dónde está? Se me perdió. El cuadradito, este que está quieto. Miren cómo estoy. Y la glicina, que aparece como gli, ¿sí? Si se bloquea estos transportadores primero, con la estricnina, y el receptor de glicina que está acá abajo, me estoy equivocando yo, entonces se produce este conjunto de cosas en que no va a ser reconocido por la neurona postsináptica, por el receptor de glicina de la motoneurona postsináptica. La presináptica produce la glicina, que va a interactuar inhibiendo, ¿no es cierto?, la respuesta, o disminuyendo, o regulando la respuesta de la motoneurona postsináptica. Si está la estricnina, esto se bloquea. Así. ¿Se entendió? Espero. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? La glicina está acá y la motoneurona postsináptica actúa con una acción mayor que lo normal. No tiene inhibición. Entonces, la estricnina inhibe a la glicina en forma competitiva y reversible a nivel de las motoneuronas postsinápticas, ¿no? Se pierde entonces la modulación entre la motoneurona superior y la motoneurona inferior. Hay una estimulación exagerada principalmente de la motoneurona inferior.
Y eso afecta a toda la musculatura estriada que está inervada por la motoneurona inferior. Entonces, se produce una actividad extensora muy potente, más que la actividad flexora de los miembros. Y eso, finalmente, va a tender a la espasticidad. ¿Cuáles son las características clínicas? El inicio de la sintomatología va entre los 10 a 120 minutos. O sea, es bastante corto la aparición de los signos. La severidad de este cuadro va a depender de la dosis, obviamente. A mayor dosis, mayor problema y se presenta antes. En baja dosis se manifiesta como ataxia y rigidez muscular, que son bastante leves. ¿Ya? Signología clínica: nerviosismo, ansiedad, aumento de la frecuencia respiratoria y excesiva salivación. Ataxia, espasmos musculares, rigidez, que generalmente comienzan en la cara, cuello, tórax, abdomen y finalmente las extremidades. Y entonces vamos a tener esta característica. ¿Ya? El perro con opistótono o mirando las estrellas y con su rigidez en los miembros, que es característico. Tenemos opistótono, convulsiones tónico-clónicas intermitentes que se agravan con la estimulación sensorial. Vamos a ver si podemos ver esto, que es también antiguo, pero tampoco. Ahí hay un ratoncito, ¿verdad?, que está con convulsiones, se relaja y un ayudante hace esto y ahí está la acción que tiene. Bueno, se me fue. Vamos a verlo de nuevo. Ahí está el ratoncito con sus convulsiones, tiende a disminuir y con cualquier ruido se vuelve a exacerbar el problema. ¿Ya? Eso es milenio pasado, cuando teníamos que investigar por qué se habían muerto los perros. Y era por estricnina, porque tomamos líquido, rescatamos muestras, se lo inyectamos a ese ratoncito y vimos que las acciones que tenía eran de estricnina. ¿Ya? Y como me preguntaba su compañera, hicimos la denuncia por una municipalidad, pero eso quedó en nada. Entonces, la signología clínica que más van a encontrar cuando estén presentes en un caso que está con la signología clínica, porque normalmente uno ve a los animales como está ahí, estirados, muertos. Pero en la signología clínica hay midriasis, taquicardia, hipertermia y a veces vómito. ¿Ya? Y el cuadro puede durar 30 minutos, 1 hora o 2 horas. Y el animal en todo momento está consciente. Y la muerte es por asfixia, por parálisis prolongada de los músculos respiratorios. Lesiones no hay, no existen lesiones específicas. Necrosis en la corteza cerebral y en el tronco encefálico, que puede ser por otro organismo. Órganos y mucosas cianóticas, congestión pulmonar y lesiones hemorrágicas en las meninges. El diagnóstico, entonces, ¿cómo lo hacemos? Por anamnesis principalmente, las características clínicas. Cuando ven uno solo, ya no se les olvida más el cuadro clínico. La detección de estricnina principalmente en contenido estomacal, aunque generalmente no hay vómito, y de orina. ¿Por qué? Porque se hacen generalmente post-mortem. ¿Y por qué es importante hacerlo post-mortem? Porque en una población generalmente empiezan a morir de a uno los pobres perros y no sabemos de qué. ¿Sí?
Diagnóstico diferencial con metaldehídos o intoxicación con metaldehídos, con órganos clorados, con órganos fosforados, con carbamato, con plomo, nicotina, chocolate, cocaína, entre otros agentes que son neurotóxicos o que afectan al sistema nervioso. En algunas enfermedades como la uremia, falla hepática, neoplasia, hipoglicemia, encefalitis, isquemia o tétano. ¿Okay? Tratamiento. Si es que es posible hacer emesis, se hace con agua oxigenada, apomorfina o silacina, cuando se detecta recién. Después de 1 o 2 horas ya no hay caso. Lavado gástrico que está asociado a carbón activado o catárticos. El animal debe estar sedado e intubado. Y con anticonvulsivantes como diazepam, pentobarbital, gliceril guayacolato y anestesia inhalatoria. No es... el anticonvulsivante dura, el diazepam, 20-30 minutos y después tienen que repetirlo, si no vuelve a tener el problema. Cuando tengan uno de estos casos, recuerden que el sonido, el hablar muy alto, el escuchar música, lo va a hacer convulsionar de nuevo y empezar tratamiento de cero. La administración de fluidos, diuresis forzada con manitol y corregir la hipertermia, lo cual se hace solamente cuando el animal está iniciando los signos clínicos, después ya es difícil. Los cuidados paciente quieto, a oscuras, porque la luz también es estimulante, y sin estimulación sensorial de ningún tipo. Conclusiones. Los envenenamientos malintencionados son la causa más corriente de presentación de estos casos clínicos, sobre todo con la estricnina. Se pueden presentar casos de toxicosis retardada por el consumo de roedores y pájaros que estén envenenados con estricnina. Y no es el método indicado para la eliminación de perros callejeros que se usa en algunas municipalidades todavía. ¿Ya? Es importante respetar el bienestar animal. Hay muchas otras posibilidades para disminuir la población de perros callejeros. ¿Preguntas? Profesor, ¿a qué se podría deber que las ratas necesitan más dosis que perros y gatos para la intoxicación con estricnina? Las ratas, por acá mejor. Las ratas son resistentes a muchos rodenticidas. No sé si van adquiriendo algo genético, pero normalmente son más resistentes en relación a toxicidad, miligramos de veneno por kilo de peso animal, que muchas especies. Y lo otro que tienen que son, conviven en tribus y generalmente mandan al ratón que está más enfermo, al que está más viejo, a probar los supuestos alimentos que son los cebos. Entonces generalmente no se intoxican con facilidad y por eso que con estos rodenticidas no hay tantos resultados como los que vamos a ver a continuación, que no tienen efecto inmediato, sino a lo largo del tiempo. ¿Ya? Pero es por especie, son más resistentes. No sé si será genético o qué es lo que es, pero no se ha estudiado eso. Rodenticida anticoagulante. Una pregunta, ¿prefieren salir a un ratito a recreo o seguimos para que terminemos antes?
Sí que, pues. Sigamos, ¿no? Ya. Rodenticida anticoagulante, entonces, ¿ya? Su abreviación es RA, pero da lo mismo. Son los rodenticidas más producidos y los que más se utilizan. Habrán visto estos en el supermercado, en cualquier supermercado tienen Clera. Están disponibles en pellet, en bloques de cera, en polvo, en líquido. El núcleo básico en este caso es la cumarina o la indandiona. ¿Ya? La warfarina es soluble en agua, tiene buena estabilidad a temperatura ambiente, es derivado de la cumarina y debido a la resistencia ya se han establecido, resistencia de las ratas, obviamente, segundas generaciones de rodenticidas anticoagulantes. Y aquí están. La clasificación de anticoagulantes, hidroxicumarina, son todos derivados de ella, que hay de primera generación donde aparece la warfarina, y están los de segunda generación, que son más elaborados y tienen mayor potencialidad, donde aparece el Brodifacoum, ¿ya? Que son de segunda generación. Igual que los derivados de la indandiona, donde aparece la valona, no son muy conocidos porque son más caros y menos distribuidos en forma comercial para el grueso del público, sino que más bien para industria o para estos agencias de desratización y otras cosas que la pueden utilizar. ¿Okay? Estos dos últimos grupos se conocen como super warfarina, ¿ya? Los de segunda generación principalmente. Ahí está el nombre comercial, Sclera, es un Brodifacoum, que es de segunda generación, y el Racumin, que es un Coumatetrali, que es de primera generación. Acerté. Creí que me iba a equivocar, pero no, ahí están los de segunda generación, la mayoría, y es el Racumin, que es el más utilizado inicialmente porque tiene más bajo costo y todo lo que quieran, pero finalmente se llega a usar el Clera, que es de segunda generación. La absorción y distribución. Las vías de ingreso son la ingesta, también puede ser respiratoria y la piel. La absorción es a través del gastrointestinal, en forma eficiente, detectable en 1 hora, siendo la concentración máxima alcanzada entre las 6 a 12 horas. Y se acumula principalmente en hígado. Se elimina por las heces y en menor porcentaje por la orina. Degradación metabólica en ratas se logra mediante los procesos de hidroxilación, a diferencia de los anteriores que vimos que eran de oxidación. Los rodenticidas de segunda generación se eliminan como compuestos inalterados y por eso son más tóxicos para el organismo que lo ingiere o lo consume. La toxicidad va a depender del tipo de producto, de la concentración y de las características propias del animal, de la especie, la raza, entre otras. La ingestión en dosis reducida por varios días o grandes dosis de raticida van a causar igual la intoxicación. Factores que afectan la toxicidad. Las hepatopatías, por la síntesis de los cofactores, de la coagulación principalmente. Las drogas, unión a proteína con la sulfonamida, fenilbutazona, los corticoides, mayor fracción libre y por lo tanto mayor acción del tóxico. Y se potencian los efectos anticoagulantes con la aspirina y todos los derivados de ella. El pH intestinal
ácido acelera la absorción. Las coagulopatías no dependientes de la vitamina K, que van a empeorar la intoxicación y aumentar los síntomas, obviamente. Los valores de toxicidad de la warfarina, ahí están ratas, fíjense lo que preguntaba su compañera, con una dosis simple de 50 a 100 miligramos por kilo recién van a manifestar intoxicación o síntomas de intoxicación. En cambio, en los perros con 10 miligramos y en los gatos con 5 a 50 miligramos. Entonces tienen una resistencia mucho mayor que nuestras mascotas, no así el humano, que son 500 miligramos por 70 kilos de peso. Depende mucho del uso. Y aquí están las dosis repetidas por mucho tiempo. Aquí aparecen las características toxicológicas de los rodenticidas. Está el grupo primero, ¿ya? Donde aparecen algunos ejemplos. Ahí está la warfarina, ahí está el Brodifacoum, que son los más importantes, ahí está la valona, que son los que hemos hablado inicialmente. Aparece la fórmula comercial, o de dónde viene, o cómo se nombra comercialmente, la fórmula química y la toxicidad aguda, que va a ser diferente para el perro y el gato. ¿Okay? Eso es lo más importante, que son los anticoagulantes que estamos viendo ahora. ¿Ya? El sistema hemostático y el proceso de coagulación. ¿Por qué tenemos que repasar esto? Yo sé que la doctora Aguilar se lo pasa en patología 1, se lo repite en patología 4, que seguro que están ahora en eso. Es porque estos tóxicos afectan la cascada de la coagulación y así producen el problema. Entonces, el sistema hemostático y el proceso de coagulación es un mecanismo de defensa para controlar el sangrado de los vasos que se lesionan. Los componentes tradicionales del sistema hemostático son la hemostasis primaria, secundaria, fibrinolisis y anticoagulantes naturales. ¿Ok? El sistema hemostático y el proceso de coagulación tiene factores que son dependientes de la vitamina K. Y es una cascada de coagulación, es decir, se van activando unos a otros. Si se recuerdan, ¿cuáles son los factores dependientes de la vitamina K? La doctora se lo habrá dado con el mismo ejemplo. El factor 2, el 7. 2 más 7 son 9, que es otro factor de la coagulación dependiente de la vitamina K, pero no es 10. Y entonces ahí tienen los 4 factores de la coagulación dependiente de la vitamina K, que son alterados por estos rodenticidas anticoagulantes. El factor 2 es la protrombina. Recuérdense de eso porque aquí está cómo se inicia y dónde aparece cada uno de esos factores y cuál es la importancia que tiene. ¿Ok? El 7, el 10, el 10A, que es activado en el fondo. ¿Ya? Entonces, los rodenticidas anticoagulantes deprimen la síntesis hepática de los factores esenciales de la coagulación sanguínea dependiente de la vitamina K. Hablamos. 2, 7, 9, 10. ¿Ok? Ahí está. 2, 7, 9, 10. No me equivoqué. ¿Cómo actúan? Inhibiendo la enzima vitamina K, epóxido reductasa. Y aquí está. Mecanismo de toxicidad de los rodenticidas anticoagulantes. Ahí están los factores 2, 7, 9, 10 y la proteína SCZ que tienen que ver con el glutamato. Entonces, aquí
está primero la vitamina K dependiente de carboxilasa, no lo afecta. La vitamina K epóxido se inactiva y entonces aquí se produce el corte. Vitamina K epoxirreductasa. O si no, si se salta porque todavía quedan algunos factores, lo afecta acá. ¿Ya? Son dos lugares donde se afecta la formación de estos. Ahí está. Mejor. Principalmente a este nivel, que es el inicial. Entonces, estos rodenticidas disminuyen la densidad plaquetaria, aumentan la permeabilidad de los capilares a través del cuerpo, en todo el cuerpo, y predisponen al animal a hemorragias que son masivas e intensas e internas. ¿Cuál es la sintomatología? Y ahí está la característica por qué se usan como rodenticidas, porque no se manifiestan inmediatamente, ¿ya? Es muy poco probable que en el transcurso de las primeras 24 horas se manifiesten las sintomatologías, y eso, como les explicaba antes, hace que el ratón que consumió el cebo no le pase nada el primer día, entonces los otros ratones empiezan a comer. Y así se puede eliminar con mayor exactitud al resto de la población y no solo a un ratón. ¿Ok? Normalmente la sintomatología aparece 2 a 5 días post exposición. La vía media de estos factores de coagulación dependiente de vitamina K se considera que es larga, excepto el factor 7, que es de 6,2 horas. El resto son bastante mayores y por eso se considera que la vida media de estos factores es larga. ¿Ya? Una vez que se inician los síntomas, estos aparecen rápidamente y se van perpetuando en ese animal. ¿Ok? Y se intensifican. Los animales entonces intoxicados por rodenticidas presentan un cuadro clínico mucho más prolongado. ¿Cuál es la sintomatología? Ya la habíamos visto antes y después vamos a volver a ver el video que es el que tengo, donde vamos a encontrar taquipnea y disnea, anorexia, letargia, melena, epistaxis, hematuria, hemorragia en sitios donde se pincha, hematoma subcutáneo, hemotórax, mucosas pálidas, hemorragia masiva y sangrado interno sin lesiones externas. Y entonces pueden encontrar desde eso que es hemorragia a nivel del conducto auricular o sencillamente úlceras a nivel de cualquier lugar de la piel. Úlceras que son sangrantes. Mucosas pálidas y presencia de hematomas en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en aquellos que se golpean, porque se rompe el vaso y la sangre se pasa al intersticio. Hemotórax, que es esto que está aquí, y este que está acá. ¿Ok? Lo normal es esto. El pulmón con aire se ve negro en una radiografía. En cambio, si hay líquido, como en este caso, que no es muy grosero, se ve opaco. Y acá sí es bastante más extenso en todo casi el tórax. Por eso se habla de hemotórax, porque son vasos sanguíneos, en este caso, que se rompen y salen al espacio pleural. Y aquí está el video que les he mostrado, porque nuevamente en YouTube y en TikTok van a aparecer este tipo porque los prohíben.
que tienen, lo que sería importante era que escucharan, porque esa respiración es superficial y con quejido o con dolor al respirar, y las mucosas principalmente pálidas es lo que más se puede observar. Y se observa con mayor claridad a nivel de la mucosa oral, mucosa blanca, ¿ya? No rosada, que es lo normal. ¿Ok? El video lo hemos visto varias veces, pero espero que les quede. ¿Cuáles son las lesiones? Sangre en la cavidad torácica y abdominal. Hemorragia pulmonares, el tubo digestivo y las vías urinarias. Hemorragias cerebrales y subdurales. Hemoperitoneo, hemorragias subcutáneas, sangramiento y hematoma con parénquima hepático y renal. Hemorragia, hematoma tanto vaginales como uterinos. ¿Cómo se diagnostica? Anamnesis es lo que más van a encontrar. La evidencia signológica clínica y las pruebas de laboratorio. Los dos puntos más importantes, anamnesis y pruebas de laboratorio. Lo demás se puede confundir con cualquier otra enfermedad, respiratoria o digestiva incluso. Las imágenes se ven efusiones torácicas, abdominales o con la opacidad de los tejidos blandos. Y hallazgos con tecida en restos de vómitos o heces o restos de ratones en los vómitos o en las heces. Las pruebas de laboratorio, el hemograma, anemia hipocrómica marcada, trombocitopenia, nos dice mucho, perfil bioquímico, hipoproteinemia, aumento de enzimas hepáticas, bilirubinemia, hiperglicemia. Lo que nos dice todo son las pruebas de coagulación. Aumento en el tiempo de la coagulación, la sangre no coagula o coagula muy poco, en tiempos muy largos, el aumento del TP y el aumento del TPT, que son los encargados de formar el coágulo y hacer la coagulación efectiva. Diagnóstico diferencial. Trombocitopenias inmunomediadas, el DIC, que puede ser producido por cualquier enfermedad, la hemofilia, enfermedades von Willebrand, las coagulopatías por enfermedades del hígado. En otras especies, no en nuestras especies más cercanas, como el perro y el gato, en otras especies puede confundirse con anthrax, con erisipela porcina, con leptospira, con hepatitis viral, aflatoxicosis, con déficit de vitamina K, principalmente en las aves y en los cerdos. Tratamiento. El antídoto específico es la vitamina K1, o sea, fitomenadiona. El resto de las vitaminas K, aunque no lo crean, no son muy efectivas. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Eméticos son de poca utilidad porque los síntomas se presentan 2 a 5 días después de ingerido el producto y se pueden administrar solo si la ingestión es reciente. Obviamente que ahí sí podemos hacer emesis. Manejo cuidadoso de los animales, si es necesario sedarlos. En intoxicaciones severas, administrar sangre fresca, es decir, hacer transfusión, y eso corrige la hipovolemia y la coagulopatía. En animales sospechosos, tratamiento profiláctico con vitamina K1 y mantener en observación por lo menos una semana. ¿Cómo se hace el tratamiento? Siempre iniciar con una dosis de vitamina K1 parenteral
y evaluar el TP 4 horas post inyección. Si el TP se normaliza, continúo con terapia oral. De lo contrario, es decir, si permanece alterado, se repite la dosis parenteral. ¿Ya? Si la intoxicación es con los RA1, es decir, los de primera generación, tratamiento con vitamina K1 en dosis de 0,25 a 2,5 miligramos kilo por una semana. Si la intoxicación es por rodenticida anticoagulante de segunda generación o superwarfarina, tratamiento con vitamina K1 en dosis de 2,5 a 5 miligramos por kilo por 2 a 3 semanas. Entonces, la duración del tratamiento va a depender del resultado del TP 48 horas después de la primera dosis de vitamina K1 parenteral o después de la última dosis de vitamina K1 si es que hemos mantenido por 2 a 3 semanas o por una semana el tratamiento. Si el TP es alto, entonces se continúa una semana más. Si el TP permanece normal, 5 a 6 días y se cesa el tratamiento. Notas finales: el manejo por parte de personas poco expertas o malintencionadas es inadecuado, o el inadecuado almacenamiento de los productos es la fuente más común de presentación de este tipo de intoxicación. Por ejemplo, se ponen cebos y estos cebos muchas veces están en los patios donde están nuestros animales o en los techos donde llegan los gatos y pueden ingerirlo. En las zonas rurales, los perros callejeros son los más susceptibles. Los productos anticoagulantes van a seguir apareciendo y serán cada vez más eficaces, pero cada vez más tóxicos para la salud de las personas y de las mascotas. Potencial intoxicación en la especie silvestre también hay que tenerla siempre presente. Listo. Así los dejo ir a estudiar. ¿Preguntas? Digan. Con respecto al estadio, dijo que el ingreso también puede ser por piel. Sí. Y al hacer como el examen clínico, en el video que mostró se veían los veterinarios usando guantes. Entonces, esa exposición no sería tan... ¿El humano no se afectaría tanto con eso? El humano también se afecta. Pero no sé. ¿Por qué no se usaban guantes antes? Porque antes nos creíamos súper los médicos veterinarios, que no nos pasaba nada, hasta que empezaron a verse muchas complicaciones y muchas enfermedades por el oficio que uno cumple, y ahí empezaron a tener un poco más de cuidado. Pero eso debe ser del año 1990, por ahí. Y ahí no había, los veterinarios hacían cualquier cosa en cualquier parte. Cualquier exposición puede afectar al humano, tanto por la piel como por el respiratorio, o si lo ingiere. Sí. Sí que... ¿Estamos? Bueno, que les vaya bien en la prueba de mañana. El próximo martes, creo que la próxima semana ustedes no tienen prueba, ¿no? Entonces el próximo martes de la 1:30 a las 2:30, que es el horario que podemos corregir pruebas, porque no lo voy a dejar hasta después de las 6:30. El que quiera ir a corregir, le voy a subir un correo, puede ir a corregirlo. Vamos a ver en qué se equivocó. ¿Ya? ¿Ok? Nos vemos. Que estén bien, que les vaya bien mañana.